Titulares. A pocos días del cambio de gobierno, el Estado dejó valores pendientes con el IES. Por errores en el sistema informático, el examen de confianza para la elección de jueces de la Corte se tomará el martes. Consulta ambiental se seguirá efectuando bajo parámetros de la Corte Constitucional. 2 puntos de las costas ecuatorianas fueron escenarios de operativos antidrogas. ¿Qué tal, amigos de Ecuador y el mundo? Excelente inicio de semana y bienvenidos a Noticias Oro Mar en su primera emisión. Les contamos que el presidente Guillermo Lasso anunció que regresará para las elecciones del 2025. Pedro, buenos días. Hola, ¿qué tal, Katy? Por otra parte, el examen de confianza para la designación de jueces de la Corte Nacional de Justicia se volverá a tomar mañana tras inconvenientes informáticos. Aquí iniciamos. La Asamblea Nacional sesionó este domingo y conformó a las 15 comisiones especializadas permanentes. Luego de eso se suspendió la sesión y no se le dio tratamiento a la elección del tercer vocal del Consejo de Administración Legislativa. Tal y como se había anunciado, la Asamblea Nacional sesionó este domingo, aunque 1 hora y media más tarde de lo previsto. En la sesión 873 del Pleno se conformaron las 15 comisiones especializadas permanentes, tras la presentación de la moción de Diego Matovelle, que obtuvo 114 votos afirmativos, 22 negativos y una abstención. Luego se pidió reconsideración, pero no se dio paso, por lo que la única moción presentada quedó en firme. Lo acordado fue que el correísmo se quede con 6 comisiones, incluida la de fiscalización, ADN con 5 y el Partido Social Cristiano con 4. Tras la definición de los miembros de cada comisión, los integrantes se reunieron para definir presidentes y vicepresidentes, y de acuerdo a las listas aprobadas, quienes la encabezan son quienes lideraron la instalación de cada sesión. Con esto, el Movimiento Construye quedó fuera de la Comisión de Justicia, Régimen Económico, Desarrollo Económico y Fiscalización, mientras que ADN se aseguró con al menos 4 puestos en la Comisión de Régimen Económico y Desarrollo Económico, que es donde llegarían los proyectos económicos urgentes anunciados por Noboa, mientras que Revolución Ciudadana se queda con el control casi completo de justicia y gobiernos autónomos, además de ser la bancada más grande de la Comisión de Fiscalización, con la que buscan llevar a juicio político a la fiscal Diana Salazar. Por otra parte, en la sesión no se le dio tratamiento a la definición al Comité de Ética, que tiene 5 miembros y está integrado por representantes de cada bancada legislativa, ni tampoco a la elección del tercer vocal del Consejo de Administración Legislativa. Anaí Vélez, Noticias Oro Mar. Y luego de la sesión de la Asamblea en la que se conformaron las comisiones, Pamela Aguirre fue elegida como la presidenta de la Comisión de Fiscalización, donde anunció que retomará varios juicios políticos. Escuchemos un extracto de sus declaraciones. Hemos hablado con el presidente de la Asamblea para que a través del CAL y también de la Unidad de Técnica Legislativa, de la Coordinación Jurídica, se nos dé una guía respecto a los plazos, porque hay muchos que habrían concluido los plazos, porque existió un pare en la Asamblea. Sin embargo, eso significaría que también la Asamblea pierde su capacidad de fiscalización. Creo que se tiene que hacer una interpretación respecto a los plazos y también al tema de los interpelantes, porque la figura de la muerte cruzada es la primera vez que se pone en marcha en el Ecuador y por eso tenemos un vacío jurídico. Pero ese vacío jurídico nos tiene que resolver el órgano pertinente en la Asamblea Nacional. Sin embargo, mi criterio es que se tienen que continuar con esa salvedad de plazos y de la posibilidad de que exista otro interpelante. Finalmente, el Tribunal de Garantías Penales de Quitumbe se pronunció con respecto al caso de Patricio Carrillo. La decisión fue negarle la medida cautelar con la que buscaba posesionarse en la Asamblea Nacional. Luego de que Patricio Carrillo pusiera el pasado 14 de noviembre una acción de protección con la que buscaba posesionarse en la Asamblea, el Tribunal de Garantías Penales de Quitumbe se pronunció este 18 de noviembre negándole las medidas cautelares. Los jueces a cargo del proceso decidieron que la independencia de funciones les impide actuar en el caso porque fue un trámite de enjuiciamiento político que le corresponde a la Asamblea Nacional. En la resolución indicaron que la justicia constitucional no puede emplearse como un mecanismo
mecanismo para evitar o suspender un proceso de enjuiciamiento político. Adicional a ello, alegaron que los requisitos para la posesión de un asambleísta deben verificar las instituciones públicas correspondientes. Y es que frente a este inconveniente, el 17 de noviembre su alterna Natalie Morillo fue la que se principalizó, aunque desde la cuenta de X del movimiento Construye aseguraron que la medida se tomó solo por esa ocasión. Sin embargo, con la decisión del tribunal, el escenario cambió, aunque ya en días anteriores Carrillo había anunciado que llegaría hasta las últimas instancias para ser parte de la función legislativa. Anaí Vélez, Noticias Oromar. Como lo habíamos anunciado al inicio, el presidente Guillermo Lasso anunció que regresará para las elecciones en el 2025. Además, en su intervención no desaprovechó la oportunidad para cuestionar a expolíticos. No nos van a milanar aquellos que dicen que no hemos hecho nada. No nos van a milanar. Vamos a dejar como testigo de la historia el libro de gestión que presentaré el día martes aquí en el Palacio a las 10 de la mañana. Los zánganos, los que se preocupan solo de ellos, que viven en Bélgica y desde allá pretenden manejar la política ecuatoriana. Otra señora que vive en Washington y que controla votos en la Asamblea Nacional. Y por ahí otros que se pasan más en Miami que en Ecuador. Quieren controlar la política ecuatoriana. Y ahora pasamos a hablar de la crisis financiera del IES. El gobierno saliente deja un complicado panorama que incluye deudas y retrasos. La situación en que Guillermo Lasso le entregará el país a Daniel Noboa para gobernar no es la mejor, pero no solo por el tema de inseguridad y violencia en las calles y cárceles, sino por la crisis financiera en algunas índoles. El IES, por ejemplo, que aunque en el presupuesto consolidado de 2023 estableció que debía recibir del Ministerio de Finanzas 2.580 millones de dólares por concepto del 40% de pensiones y otros rubros divididos en pagos mensuales de 215 millones, dicha cartera de Estado solo consideró 2.359 millones con un estimado de 196 millones por mes. Sin embargo, a octubre de 2023, la institución de seguridad social recibió transferencias por 1.102 millones de dólares, es decir que aún hay valores pendientes. De hecho, este año los recursos de finanzas hacia el IES no llegan ni al 50% de lo que se consideró en el presupuesto del Estado. Dichos retrasos obligaron al IES a retirar 480 millones de dólares de sus ahorros en el BIES para poder cumplir con las pensiones, esto solo hasta septiembre. Por otro lado está la deuda histórica del Estado con el IES, que asciende a 12.518 millones de dólares, monto del cual 7.505 millones corresponden a la contribución que el Estado debe hacer para la atención médica de jubilados y personas con enfermedades catastróficas. A decir del gobierno de Lasso, en su administración se han pagado 4.232 millones por acumulación de deudas desde 2011. Pero para variar, la mora de empleadores ha incrementado. A septiembre de 2023 el valor se ubicaba en 2.239 millones de dólares debido a los atrasos de 393.834 empleadores. Para tratar de recaudar dichos valores, el Consejo Directivo del IES aprobó mejoras a las facilidades de pago para los empleadores en mayo de este año. Pero en septiembre la Superintendencia de Bancos cuestionó las reformas, ya que no contaban con sustento técnico acerca de los beneficios en la liquidez del IES. Precisamente esa liquidez tampoco crece por el lado de los afiliados, ya que el aumento ha sido mínimo. A octubre de 2023, el IES tenía 3,4 millones de afiliados, un crecimiento que no es suficiente para cubrir el pago de pensiones a los jubilados. Y es que se esperaban ingresos por aportes de afiliados y empleadores por un monto de 3.058 millones de dólares, pero los gastos se proyectaban a 5.697 millones. La idea era cubrir el faltante con el aporte del 40% del Estado para pago de pensiones, pero como ya sabemos, no está al día. Tania Loor, Noticias Oromar.
Los postulantes del concurso para jueces de la Corte Nacional de Justicia podrán rendir nuevamente el examen de confianza, que es optativo, el martes 21 de noviembre. El Consejo de la Judicatura informó que tras notificar a todos los aspirantes, 94 confirmaron su voluntad de presentarse a la prueba, que será tomada en el Complejo Judicial Norte en Quito. Asimismo, que quienes no lo habían confirmado podían hacerlo hasta las 23 horas del domingo 19 de noviembre. Cabe indicar que este examen estaba previsto para el sábado 18. Sin embargo, un día antes se anunció la suspensión. La Corte Constitucional emitió dictamen sobre el decreto de consulta ambiental para proyectos extractivistas. La sentencia del organismo determinó que es inconstitucional por su forma, sin embargo se podrá seguir efectuando. El decreto ejecutivo 754, que permitía la consulta ambiental para que el gobierno entregue licencias a proyectos de extracción de recursos naturales como minas y también a proyectos del sector productivo con impacto ambiental, fue declarado inconstitucional en un nuevo dictamen de la Corte Constitucional, emitido 5 meses después de que la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, presentara la demanda. Según la Corte, el decreto emitido por Guillermo Lasso el 31 de mayo de 2023, con el cual se reformó el reglamento al Código Orgánico de Ambiente estableciendo parámetros para la consulta ambiental, es inconstitucional por su forma, ya que transgrede el principio de reserva de ley consagrado en los artículos 132, 133 y 138 de la Constitución. El organismo reconoció que quienes participan de la consulta, como los ciudadanos, los consultantes, los plazos y otros criterios, deben ser regulados a través de una ley orgánica. Es por ello que en su sentencia la Corte dio efectos diferidos en el tiempo a la declaratoria de inconstitucionalidad, es decir, que la consulta ambiental conforme el decreto 754 se puede seguir efectuando solo hasta que se emita una ley que regule el proceso, pero deberá tener en cuenta los lineamientos establecidos en la sentencia, algunos de los cuales implican que la consulta no podrá efectuarse a comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, pues a ellos les corresponde una consulta previa, libre e informada. Los registros y licencias ambientales deberán estar condicionados al cumplimiento de la consulta ambiental o previa, y que quien tiene que realizar los procesos de consulta es el Estado, no los operadores de proyectos u obras. La demanda de inconstitucionalidad fue presentada por la CONAIE el 13 de junio de 2023. En ese entonces ya habían iniciado varios procesos de consulta ambiental, los cuales fueron suspendidos por la Corte Constitucional el 1 de agosto, mientras se daba tratamiento a la demanda. Entre las ejecuciones que tuvieron que paralizarse están 3 proyectos mineros, uno en Cotopaxi, uno en Bolívar y otro en Guayas. Pero además se paralizó la construcción de 176 obras tanto del sector público como del sector privado, cuyas inversiones sumadas ascendían a unos 2.000 millones de dólares. Lo cierto es que ahora corresponde a la nueva Asamblea la creación de una ley orgánica que regule los procesos de consultas ambientales. Tania Loor, Noticias Oromar. Más noticias. El sector industrial rechaza la suspensión del subsidio a las tarifas eléctricas en horario nocturno y advierte que la medida traerá serias consecuencias. Mediante un oficio dirigido a Patricio Bonilla, director ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables, el ministro de Energía, Fernando Santos, dispuso que se elimine el incentivo tarifario con el cual ciertas industrias pagaban un precio más bajo por el consumo eléctrico en horario de 10 de la noche a 8 de la mañana. El incentivo consistía en que se pagara a 5 centavos el kilovatio hora, mientras que el resto de sectores pagaban cerca de 9 centavos. Dicho beneficio, creado en 2018 durante el gobierno de Lenín Moreno, se implementó con la condición de que las industrias aumenten las plazas de empleo. Sin embargo, a decir del ministro Santos, no habría una justificación de cuántos empleos nuevos se dieron en este tiempo. Frente a esto, las reacciones no se hicieron esperar. La Corporación de Gremios Exportadores del Ecuador, Cordex, emitió un comunicado en el que rechaza enérgicamente la medida y advierte de un impacto negativo en la competitividad de las industrias de exportación, así como en la estabilidad del empleo en el país. Según detalla Cordex, habrá un incremento del 10% a los costos de producción y además 8.000 plazas de trabajo estarían en riesgo.
Un sentir similar es el de la Cámara de Industrias de Guayaquil, que calificó la situación como una estocada de salida de parte del gobierno. Dicen sentirse indignados y traicionados, pues aseguran que la suspensión del incentivo tarifario castiga la producción, la competitividad y el empleo en medio de una serie de apagones que también les afecta. Ambos gremios aspiran dialogar con las nuevas autoridades del país, mientras que acusan a la actual administración de solo dedicarse a incrementar los costos a las empresas locales y extranjeras que invierten en el Ecuador. Y es que aunque el subsidio a las industrias costaba aproximadamente $50 millones al año, a decir de los industriales, las consecuencias de la suspensión del beneficio tarifario serán nefastas. Lo cierto es que ahora la Agencia de Regulación y Control de Energía tendrá que establecer las tarifas que regirán para las industrias a partir de 2024. Tania Loor, Noticias Oromar. Persiste el retraso de la construcción definitiva del puente Quimís que conecta Manabí y Guayas. Conductores se quejan de que las autoridades no le dan celeridad al tema. Más de 2 años han transcurrido desde que el puente Quimís en la vía Montecristi-Jipijapa colapsó. Y aunque las autoridades aseguraron que le darían prioridad, aún está una infraestructura provisional para que los vehículos puedan transitar. Ya mismo se cae, ya está. Si usted se va a la orilla ahí, ya está partido. En la parte aquí y la parte allá está mío pasar por ahí. Están partidos porque ese puente simplemente lo que hicieron fue sentarlo arriba nada más, en la misma base que estaba anterior. Yo transito todos los días para Jipijapa y me da hasta mío ese pasar por ahí. Cobran peaje ya, antes no cobraban peaje, ahorita están cobrando peaje, está pésimo esto. Yo ando más en camiones y eso perjudica siempre al camión, las hojas, los resortes se dañan bastante. Como usted hay bastantes accidentes en ese tramo, bastante problemas. Eso debe haber construido un ducto cajón. Este sector es muy seco, no hay una afluencia de agua para decir que hagan este tipo de puentes. A todo esto, la Subsecretaría de Transporte y Obras Públicas de la Zona 4 hace aproximadamente 4 meses indicó que el gobierno lo tenía como una prioridad y que en cuestión de días se empezaría con el proceso. Parte del gobierno se han comprometido en darle prioridad a la construcción del puente Quimís. Esperemos que en los próximos días ya las autoridades competentes nos den paso a los recursos y podamos nosotros iniciar el proceso de licitación y ofertas para construir el puente Quimís. Sin embargo, con el paso de los meses y a poco de finalizar este gobierno, el discurso cambió. Este gobierno, en las cuales nosotros como Ministerio de Transporte y Obras Públicas entregamos los estudios respectivos actualizados, se les entregó a Matriz Quito y ya es competencia también de las autoridades competentes de que el puente se pueda contratar y se pueda seguir el trámite de licitación y de oferta. Eso ya nosotros entregamos a Matriz Quito. Ya depende de las autoridades gubernamentales que den paso y le den dictamen de prioridad. Aún no hay fecha para la construcción definitiva del puente Quimís, esta arteria vial que conduce Manabí y Guayas. Y de hecho, difícilmente estará para 2024 porque el plazo de ejecución es de 360 días. Lo cierto es que este puente no es el único que presenta inconvenientes en la provincia. De hecho, varias arterias viales están en pésimas condiciones. Anaí Vélez, Noticias Oromar. A esta hora hacemos una pausa comercial, amigos televidentes. Pedro, ya regresamos con más noticias. Les contamos acerca de la droga decomisada en costas ecuatorianas. Y en torno al nuevo escenario de gobernabilidad estaremos conversando con Fabricio Correa. La pausa publicitaria, ya regresamos. Seguimos con más noticias, gracias por acompañarnos. Un deterioro en las coordinaciones de la fuerza pública y una alta participación de adolescentes en hechos criminales serían una de las causantes por las que Manabí registra una cifra récord de muertes violentas. En este 2023, la provincia manabita ha alcanzado una cifra récord de muertes violentas que atemoriza a la ciudadanía. Y es que según las estadísticas, el 93% de las muertes violentas que se registran en Manabí estarían relacionadas a pugnas por territorios para el tráfico de drogas.
Manta, Puerto Viejo, Pedernales, Sucre y Jipijapa son los distritos más violentos. Estos puntos han registrado un incremento significativo en las cifras. Manta registra 264, Puerto Viejo 210, Pedernales 101, Sucre 58 y Jipijapa 33. De acuerdo con las estadísticas criminales, este incremento obedecería a un deterioro en las coordinaciones de la fuerza pública que busca reducir los actos ilícitos en la provincia, y también se determinó que existe una alta participación de adolescentes en hechos criminales. Del 1 de enero al 19 de noviembre del 2023, Manabí superó las 802 muertes violentas, un récord que amenaza y desafía la gobernabilidad. Y es que en ese mismo periodo, pero del año pasado, se registraron tan solo 432 crímenes. María Emilia Vera, Noticias Oromar. La Policía Nacional frustró el secuestro de un ciudadano que circulaba por la vía La Costa en Guayaquil. Conozcamos cuántos fueron los capturados en este caso. Tras la alerta de la ciudadanía a través del sistema ECU 911, la Policía Nacional pudo frustrar un secuestro en la ciudad de Guayaquil. Y es que un ciudadano fue interceptado por un grupo de personas que en contra de su voluntad lo subieron a un vehículo. Los uniformados identificaron el carro y empezaron la persecución desde la comuna Cerecita, lo que dio inicio a un cruce de balas entre los elementos policiales y los sujetos. Momentos más tarde, a la altura de la urbanización Puerto Azul, el vehículo de los sospechosos impactó a otro automotor, lo que permitió la captura de 5 personas implicadas en este hecho. No obstante, la víctima resultó con un hematoma en la cabeza, producto de la violencia con la que actuaron los sujetos al intentar secuestrarlo. Un caso similar se registró en otro punto de la ciudad, concretamente en las calles Tulcán y Rosendo Avilés. Un taxista informal que estaba haciendo una carrera se salvó de ser secuestrado por su pasajero. El hombre se percató de las intenciones del sujeto, por lo que abrió la puerta de su auto e intentó huir. Sin embargo, más atrás venía otro carro a interceptarlo. Tras varios segundos de forcejeo, el hombre pudo liberarse, mientras que sus verdugos se dieron a la fuga. María Emilia Vera, Noticias Oromar. Luego de 3 allanamientos ejecutados en la provincia de Los Ríos, realizados por la Policía Nacional, se logró aprender a 4 sujetos por delito de tenencia de armas de fuego. Además, se permitió retirar de circulación más de 2.000 dosis de alcaloides. Tras dichos allanamientos, se incautaron 2 armas, municiones, entre otros indicios. Dos puntos de las costas ecuatorianas fueron escenarios de operativos antidrogas durante el fin de semana. Veamos cuáles fueron los resultados de dichas operaciones. Una tonelada, 227 kilos de cocaína que pretendían ser enviadas vía marítima a Italia en un contenedor lleno de cajas de piñas, fueron interceptadas durante una inspección de preembarque en uno de los puertos de Guayaquil. Según se dio a conocer, un CAN especializado en reconocimiento antinarcótico dio la alerta a las autoridades. Esta operación, denominada Olimpo 1, impidió que al menos 12 millones de dosis de cocaína que estaban camufladas en un total de 103 cajas fueran enviadas al país europeo. Y en otro operativo ejecutado en Manta, provincia de Manabí, exactamente a 290 millas náuticas de la orilla del mar, se logró decomisar aproximadamente 2 toneladas de clorhidrato de cocaína que se encontraban ocultas en 74 bultos. De acuerdo con el informe policial, se detectó una lancha manejada por 3 ciudadanos de nacionalidad ecuatoriana perteneciente al cantón Salinas. Los sujetos tenían en su poder un total de $1.162 en efectivo, 3 pasaportes, un teléfono satelital, 2 GPS Garmin, 3 equipos de transreceptor y un teléfono celular, por lo que fueron puestos a las autoridades competentes. La captura se da en un patrullaje que realiza la guardacosta Isla Darwin, patrullaje de vigilancia y control, y al parecer esta embarcación se encontraba con problemas tanto en su casco como en su maquinaria. A pesar de que tenía 3 motores, tenían problemas en los motores y se encontraban al garete. Y al hacer una inspección que realiza la guardacosta, evidencia de que existen estos bultos en la nave.
Y en esta misma provincia, pero en el circuito Jaramijó, se ejecutó la operación antidrogas Fénix 39, misma que permitió el decomiso de 3.399 paquetes de cocaína, cuyo destino era el mercado internacional. Además, se logró la aprehensión de 3 ciudadanos, 2 de ellos de nacionalidad ecuatoriana y 1 de ellos colombiano. También se retuvo 3 vehículos, una moto acuática y 5 dispositivos móviles. María Emilia Vera, Noticias Oromar. Momento de hacer una nueva pausa comercial, amigos. Ya regresamos con más noticias. Argentina ya tiene presidente, Pedro. Y también estaremos conversando con Fabricio Correa luego de esta pausa publicitaria. Es el espacio de la entrevista y vamos a conversar con Fabricio Correa precisamente de algunos aspectos y escenarios de gobernabilidad en nuestro país. Muchísimas gracias, mi querido Fabricio, por atender esta conversación vía telemática. Estamos a 3 días que se posesione el nuevo presidente de los ecuatorianos, Daniel Noboa. ¿Cree que podamos inaugurar un nuevo país, que dejemos de lado ese correísmo y anticorreísmo? Bienvenido, Fabricio. Buenos días, buena semana para todos. Difícil, ¿no? Difícil porque a ninguno de los 2 candidatos al balotaje, que son jóvenes, a Luisa creo que tiene 42 años, Daniel 36, les escuché una propuesta disruptiva como la de Milei. Dice el refrán: a grandes males, grandes remedios. Y dice: una mente superior como la de Alberto Einstein, no esperes resultados diferentes haciendo lo mismo. Entonces, si aquí no hay un cambio radical en la manera de hacer política, ganar esta presidencia, además tan cortita, era una trampa mortal. Y yo creo que el presidente Noboa está ante una trampa. Primero, recontrachiro y endeudado. ¿Qué margen de maniobra tiene? Fue a decirle eso a los mercados en Estados Unidos y subió el riesgo al país, porque lo que dijo fue: mira, si no me reestructuran no les voy a poder pagar. Chuta, si el presidente declara eso, sube el riesgo. ¿Ese fue un exabrupto que cometió el presidente? No es un exabrupto porque lo debe haber dicho con serenidad, pero definitivamente falta experiencia, ¿no? Segundo lugar, usted entra a un país con fuego cruzado de las bandas criminales, porque el país ya era un país de carteles políticos, porque usted sabe que puede haber 2 ideologías, ¿no? Izquierda y derecha. Puede haber 3, izquierda, derecha, centro. Puede haber 5, extrema derecha y extrema izquierda, pero no puede haber 300 como hay en Ecuador. Entonces las organizaciones políticas son carteles, unos de tamaño cantonal, otros provincial y otros nacional, en la que un líder tiene un grupo que lo apoya para llegar al poder y repartirse este botín llamado Ecuador. Y eso es lo que hemos visto históricamente. Y por eso las leyes son laxas, las penas son pequeñas, está cooptada la policía, la fiscalía y la justicia. Y cuando alguien, por presión de la prensa, de las redes, es condenado, va a una celda en donde tienen, como hemos visto, a los narcos todos los lujos, y desde donde dirigen las operaciones, y luego salen anticipadamente sin devolver nada. Entonces, este sistema, creado por los carteles políticos, fue cooptado por los carteles de la droga, que tienen más billete y más poder, y hoy la política también está infectada de narcotráfico. Entonces, es una situación muy, pero muy difícil. Oye, usted ha dicho, Fabricio, usted ha dicho que este corto tiempo en el que va a gobernar Daniel Noboa es una trampa. ¿Cree que fracasará? Dios quiera que no, yo le ruego a Dios que no. Es un muchacho que lo conozco desde pequeño porque es compañero de mis hijos del colegio alemán, él y su hermano. Y es un buen chico, yo no tengo por qué cuestionar sus buenas intenciones, pero me parece que primero no hay una propuesta y usted para liderar requiere proponer algo. ¿Verdad? Lo que los empresarios llamamos cuál es la visión de la empresa, cuál es la misión para llegar a alcanzar esa visión. Y esa misión tiene objetivos. Yo no he visto plantear un tema así. Como le decía, usted tiene
está Chiro, tiene fuego cruzado, tiene la amenaza del niño que le puede costar entre 4 y 8 puntos del PIB. Es una tragedia, es más caro que la pandemia. Suponiendo que la Asamblea se porte bien, lo cual dudo. ¿Por qué? Porque la naturaleza de la Asamblea es vacunar presidentes. Esa es la Asamblea del Ecuador, por eso ha llegado a tener 96% de rechazo. Entonces, no te paso la ley si no me das tal ministerio. Te voto el ministro si no me das la comisión de tránsito. ¿Cree que detrás de estos acuerdos legislativos hay ese tipo de situaciones que usted le denomina vacunadores? Todavía no se sienta, pues entonces todavía no lo vemos, pero es cuestión de tiempo nomás. O sea, si usted se pone a ver qué cosas en común ideológicamente tienen la revolución con los socialcristianos. Nada. Los unos se definen de izquierda, los otros de derecha. Los unos quieren libre comercio, los otros no quieren. Los otros quieren llevarse bien con Estados Unidos, los otros no. O sea, en todo estamos opuestos. Los socialcristianos quieren que vuelva a la base en Manta, los revolucionarios la votaron. Entonces, explíqueme cómo así hacen un acuerdo, ¿no? ¿Y qué es lo que hemos visto? Pero fíjese usted cómo lograron estos acuerdos. Les han cedido importante espacio en la legislación o en la legislatura o en la Asamblea Nacional a quienes tienen diferencias ideológicas. Entonces, esto es una especie de campo minado. Obviamente, pues. O sea, cada uno tiene las comisiones que le interesan. A los socialcristianos les interesan la de los negocios. A la revolución le interesa lo de los juicios, las que tienen que ver con la justicia. Entonces, una vez que están sentados ahí, ¿para qué va a ser? ¿Para lo mejor del país o para los intereses de ellos? Entonces es cuestión de que vaya avanzando el tiempo. Una vez más, está ante un presidente inexperto, ¿no? Debiera rodeárselo. El consejo es rodearte de gente con experiencia. Pero ya vemos que este acuerdo no da buen olor, no da mala espina, ¿no? ¿A qué nos va a conducir este acuerdo como país? No sé, pues yo no soy adivino, pero no creo que conduzca a algo bueno, porque el último punto, le he citado 4, en el supuesto que la Asamblea, le dije, primero está Chiro, segundo el fuego cruzado, tercero tiene el niño, cuarto, en el supuesto que la Asamblea se porte bien, que no creo, del año y medio de 3 semestres, el tercer semestre es campaña electoral, pues, ¿y a qué se dedican los candidatos? A darle duro al presidente, pues, para llamar la atención, para captar supuestamente votos. Entonces, es una situación muy compleja, muy compleja. Luisa debe estar feliz, debe estar, ay, de la que me salvé, ¿no? Y yo soy un hombre de soluciones, yo no le he visto algo disruptivo. Por ejemplo, yo he propuesto la democracia directa digital. Este aparatito que se llama teléfono inteligente con el que estamos teniendo esta entrevista, y seguramente mucha gente está viendo la misma, el teléfono inteligente le permite a usted hablar directamente con el pueblo. Entonces, ¿por qué? Primer diagnóstico, la democracia representativa es un fracaso, no en Ecuador, en Latinoamérica. Nadie cree. Cuando dicen Bukele es un dictador, a mí no me importa contarle que tenga Salvador bonito y yo quisiera eso para mi país. Entonces la gente, más del 60% ya no defiende la democracia, defiende los resultados. Primero. Segundo, la democracia representativa no me representa, por eso los representantes del pueblo, la Asamblea tiene el rechazo de más del 90%. Entonces aquí hay que ir a una democracia que la permite ya la ciencia política plebiscitaria. Pero hacer un plebiscito, una consulta popular, cuesta 100 millones que no tenemos, tarda 2 años y las preguntas nadie las entiende y luego las manipula la Asamblea y vuelve a lo mismo. Entonces, ¿cuál es mi propuesta? Pregunten frecuentemente una preguntita semanal. ¿Con qué? Con el teléfono celular. Entonces el presidente, en vez de hacer una sabatina de 3 horas, hace una lunesina de 5 minutos. Pueblo ecuatoriano, qué tragedia, cómo mueren nuestros compatriotas cruzando la selva del Darién, en el desierto de Sonora, para llegar a Estados Unidos, al sueño americano. ¿Ya? Cientos, miles están yendo. ¿Por qué? Buscando trabajo por hora. ¿Por qué no le damos trabajo por hora en Ecuador?
Te consulto, ¿estás de acuerdo con un código laboral flexible para los 2 de cada 3 ecuatorianos que no tienen trabajo? Que conviva con el código rígido, porque no podemos limitar los derechos del 1 de cada 3 que tiene un código rígido. Entonces, pueden convivir como convive la justicia indígena con la justicia ordinaria en Ecuador. O sea, no es imposible. Pero le pregunto... Fabricio, ¿y usted cree que con esta herramienta el pueblo justamente va a incorporar, a imponer esa agenda ciudadana para que el político, las autoridades, un poco vayan a través de esa agenda setting marcando el desarrollo del país? Pero claro, pues, oiga, una vez que usted empodera al pueblo, el pueblo no se va a querer dejar eso, pues es una conquista, pues no se la va a dejar quitar, pues. Acuérdense que el artículo 1, o sea, usted abre la Constitución, artículo 1, el poder radica en el pueblo. ¿Qué es el presidente? Primer mandatario, primer empleado. ¿Qué más dice? Que hay que consultarle. Entonces, lo que tenemos que innovar, porque tenemos una base constitucional, la manera de consultarle. Entonces, algún sabido, pues siempre el político mañoso, que sí, que la ley electoral dice que las preguntas, las consultas, no, pana. Por ley de comercio electrónico, lo que pacten las partes digitalmente es ley. Por lo tanto, si el presidente, primer empleado del pueblo, le pregunta a su mandante y el mandante le contesta a través de una aplicación, entonces usted lanza la pregunta, le dice, ¿me aceptas que conviva estos 2 códigos, el código flexible y el código rígido, para que la gente pueda trabajar por hora, pueda trabajar por obra cierta? Todo eso que genera trabajo y esté afiliado al seguro y Entonces, discute la gente una semanita, para que nadie le lave el cerebro. Colegios, universidades, programas radiales, los chats. Y el domingo, desde la comodidad de su casa, gratis, sencillo, seguro, usted abre una aplicación del Poder Popular. Buenos días, su número de cédula 0907. Hola Fabricio, tu clave. Da la clave, como en el cajero automático, para que nadie le saque plata que no sea usted mismo, ¿no? Claro. Y eso es más seguro que la mandíbula de arriba. Perfecto. Por blockchain. Eso es segurísimo. Usted vota, pero ¿van a ir a votar obligados 11 millones? No, yo no creo en la democracia, en que me obligan a votar, porque el primer atributo de la democracia es la libertad, y si usted me obliga ya no soy libre. Entonces van a votar 4 millones, 3 millones, los que sean, que saben del tema y están interesados. El día lunes se cierra esto, ¿no? Transparentemente, porque todo el mundo puede tener acceso a cómo va la votación y todo es transparente, total. Perfecto. Y el día lunes, en la lunesina siguiente, lee, pueblo ecuatoriano, han votado 3.600.000, 75% dice que quiere un código flexible. Así que... Esa es una de las medidas disruptivas que usted plantea entonces que debe incorporar el nuevo presidente de los ecuatorianos. Fabricio, hay 4 temas que son delicados y sensibles. Dicen los analistas... Pedro. Disruptivo entre comillas. El artículo 1 de la Constitución dice que tiene el poder que estar en el pueblo. Entonces tenemos que hacerle más sencillo, más ágil, porque hay tantos problemas que resolver, que el pueblo participe, pues. Entonces el pueblo a su primer empleado le da una orden. Este empleado, el presidente, como es colegislador, envía de inmediato la orden con el carácter de urgente y le impone la agenda a la asamblea. Si mañana la asamblea se porta mal, le pregunto al pueblo ecuatoriano, de tus impuestos, de tu bolsillo le pagas a estos vagos y no te han hecho caso. Te pregunto, ¿le sigo pagando? ¿Qué me diría usted? Claro. Mi querido Fabricio, ¿no? Pero mire, hay cuatro temas. Contésteme, no se la saque, pues. No, pues si es usted el que tiene que responderme, yo soy el que tengo que plantear las preguntas. Pues oye, entonces dígalo, pues. Toca el bolsillo, que es el órgano más sensible del cuerpo humano. La asamblea todito se alinea y dice, jefe, ¿qué más ordena el pueblo? Entonces nosotros tenemos que tomar el control de nuestra vida, nosotros los ciudadanos. Y si nos equivocamos, porque podemos equivocar, volvemos a preguntar y corregimos. Claro. Pero somos nosotros, pues. Si nos vamos a la PIB, somos nosotros los que hemos decidido, no otro pillo que me ha dado decir. Fabricio, son 4 temas que usted ha citado que rondan este nuevo gobierno y que son temas sumamente delicados y complejos de resolverlos. Hay quienes sostienen, sobre todo los expertos, que el presidente debe trazarse metas cortas
o con temas específicos para poderlos resolver. No ampliar el abanico de oportunidades porque si no, no va a resolver absolutamente nada. ¿Cuáles serían estas metas siendo disruptivo como usted lo acaba de mencionar? Bueno, ya tiene la primera. Ya. Para poder manejar, neutralizar una asamblea de vacunadores, tiene que aplicar la democracia directa digital, democracia 3D, que mande el pueblo. Luego, generar empleo. Usted tiene una ley desde la época de Lucio, o sea, tiene 20 años, que ordena sustituir la gasolina con alcohol. 10%. Perú dice 20%. Ya tiene el mercado en consecuencia, que es lo más difícil. Luego de eso tiene 500.000 hectáreas con control de inundaciones, 300.000 lo que es Bulubulu, Naranjal, Cañar, y 200.000 lo que es Daule Vince. Todo mi pueblo sabe sembrar caña y hacer alcohol, pues. Oiga, qué puro más rico el curricho de Junín, pues. O sea, cuando a usted, a mí, nos invitan a una pelea de gallo, a un rodeo Montubio, no nos dan Johnny Walker, pues. Nos dan un buen currincho y nos quedan mirando para ver cómo uno hace, porque le quema el huevo. Entonces, si la gente sabe sembrar caña, hacer alcohol, y está en las tierras y está en el mercado, ¿qué falta para generar 500.000 plazas de empleo directas a un cristiano por hectárea, más 500.000 indirectas porque se activa el agrónomo, el vendedor de insumos, el taller que hace el trapiche, el otro taller que hace el alambique, el transportista? ¿Qué están esperando? Nada, solo hay que ordenar a Petroecuador que compre todo el alcohol disponible, como hace Colombia, al precio internacional de la gasolina, casi 90 centavos litro. Y la gente se va a poner a sembrar. Podemos duplicar, vamos a 20% de sustitución de gasolina por alcohol. Pero eso no se está haciendo cumplir. Y cuando yo lo propuse esto en la pandemia, el vicepresidente de esa época, Otto Sonlejoles, me dijo, excelente, Fabricio, pero viera las trincas, viera los carteles, los intereses que hay en Petroecuador que impiden esto porque pierden el cupo de importación. Entonces, hay que amarrarse los pantalones. Y con eso se genera biocombustible también. Mire que entre el 2021 y el 2022 se cosechó casi 7 millones de toneladas de caña de azúcar. Esto representó más de 200 millones para el sector productivo. Y usted decía, Colombia aporta el 7.3% del PIB agrícola y factura 5.8 billones. Es decir, que ese es el camino correcto para que, primero, generemos biocombustible y, segundo, generemos productividad, empleo en nuestro país. Yo diría al revés, primero generar empleo, porque mi principal preocupación es que todos tengan un trabajo digno y bien remunerado. Esa es la doctrina social de la Iglesia. Usted sabe que yo soy bien con un chupa. La doctrina social de la Iglesia dice que la primera función de un gobierno, de un mandatario, es que todos y cada uno de sus ciudadanos tengan un trabajo digno y bien remunerado. Y después de eso viene el tema ambiental y muchas cosas más. Entonces usted tiene ahí, vea, quiere plata rapidito. Venda las 50.000 hectáreas de concesiones camaroneras sobre salitrales. ¿Para qué le sirve a usted un salitral si, como su nombre lo dice, el salitral ahí no crece nada? Solamente para camaroneras. Y en la zona del Golfo de Bahía, en Cojimí, hay tanta gente que le ha metido billete ya a un erial que no es suyo, le ha metido 10, 15.000 dólares por hectárea para hacer camarón. Imagínese esa persona siendo propietaria. Véndale a 10.000 dólares hectárea, que es barato. 10.000 hectáreas, dele crédito. Pero ya el Estado, en un santiamén, en 3 meses, tendría 500 millones de dólares. Ya. Mi querido Fabricio. Óigame, usted me ha escuchado cuando me dicen ingeniero, y mire que los gobiernos no han hecho la refinería en el Aromo. Olvídese la refinería. Ahí declárenlo zona de desarrollo especial y traigan a Disney. Tienen una tierra planita, limpia. Tienen sol todo el año. Autopista de 4 carriles del aeropuerto al Aromo. Tienen la mejor pista aérea de Latinoamérica. 4.000 metros a nivel del mar, se ataca por el mar y se sale contra el mar. Tienen una tubería de 1.200 milímetros de agua. Y las mujeres más lindas del Ecuador. ¿Qué están esperando para traer ese tipo de inversión? Mi querido Fabricio, excelentes las propuestas y las he escuchado detenidamente, también las he revisado en los insumos que usted nos facilitó y conversaba también con algunos expertos camaroneros, decían que probablemente la propuesta es buena, pero en este momento es complicado por la crisis que atraviesan los camaroneros y también el tema de generar sedes en la refinería
importante, espectacular, pero primero debemos combatir la inseguridad, porque si no, el inversionista no va a venir. Fabricio Correa, muchísimas gracias por atender esta conversación. Cortito, por favor. Realmente la inseguridad es el problema número uno. Claro. Pero en eso yo soy experto y yo no hablo de cosas en las que no sé. Claro, cómo no. Pero las propuestas muy buenas, interesantes, atractivas. Había que revisar y había que mejorar las condiciones de seguridad en nuestro país. Eso es todo y seguimos avanzando. Muchísimas gracias, Fabricio, por atender esta conversación. Un abrazo. Vamos a nuestra pausa publicitaria, ya volvemos. Estamos de regreso, amigos televidentes, para despedirnos y agradecerles por su fiel sintonía. Pedro, será hasta el día de mañana. Mañana estaremos conversando con la asambleísta Ana Galarza de Construye, precisamente para hablar sobre la configuración de las autoridades en la Asamblea Nacional. Con esto estamos llegando a la parte final. Buenos días, felicidades.